rápidamente vamos a ver generalidades del examen del estado mental. Entonces ya en el siguiente video vamos a ver como tal el cuestionario clásico de 30 preguntas de la prueba de Folstein o el test de Folstein para el examen del estado mental. Ahorita nada más van a ser como generalidades, en el siguiente video es como tal todo el cuestionario. Entonces, primero es descripción general, humor y afecto, trastornos del habla, trastornos perceptuales o de la percepción, pensamientos, juicio y conocimiento, fiabilidad, cognición. Entonces, en descripción general es primero cómo está vestido el paciente, por ejemplo. Cómo está vestido el paciente. Si el paciente está, por ejemplo, despeinado, esto puede sugerir esquizofrenia. Obviamente no todas las personas que están despeinadas tienen esquizofrenia, pero los pacientes que tienen esquizofrenia generalmente están así. Generalmente están despeinados, no se bañan. También, por ejemplo, si la persona se viste de manera extravagante, puede tener trastorno de personalidad A. O si se viste de una forma muy provocativa, puede tener trastorno de personalidad B, tipo histriónico, por ejemplo. Entonces, uno es cómo se viste, otro es el comportamiento motor. Por ejemplo, los pacientes que están ansiosos se van a estar moviendo, así se van a estar moviendo. Pacientes que tienen depresión no se van a estar moviendo en su comportamiento motor. Y lo otro es cómo se manifiestan hacia el explorador o hacia el doctor o hacia el psiquiatra. Por ejemplo, si la persona es cooperativa o si no coopera o seductiva. Entonces, básicamente es, si coopera puede ser una persona normal, si no coopera puede ser una persona que está ansiosa, que tiene, por ejemplo, esquizofrenia o que tiene un trastorno bipolar, por ejemplo. Eso es de descripción generales. De humor y afectos. Entonces, humor es cómo se siente el paciente. Por ejemplo, el paciente puede decir que se siente deprimido o que se siente enojado o que se siente feliz, por ejemplo. Y lo otro es cómo nosotros percibimos el cómo se siente el paciente. O sea, afecto, digamos, cómo se ve emocionalmente el paciente. Porque el paciente puede decir que tiene depresión, pero nosotros lo vemos contento. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y lo otro es, digamos, el apareamiento, ver si concuerda el cómo se expresó los sentimientos del paciente, cómo el paciente expresó sus sentimientos, versus el afecto, versus cómo nosotros vemos que se siente el paciente. O sea, si esta concuerda con esta. Luego, trastornos del habla. Esto lo vamos a ver más específico en el siguiente video y cuando veamos afasias, pero queremos ver la velocidad del habla. Queremos ver si es si la persona habla rápido, si la persona habla lento. Por ejemplo, si la persona habla rápido, esto puede sugerir trastornos bipolares. Si la persona habla despacio, entonces esto es más de los pacientes que tienen depresión. También checamos que sea relevante lo que dice el paciente, que sea fluido y que sea coherente. Si tenemos un paciente que no habla fluido, puede ser, por ejemplo, afasia de Broca. Si tenemos un paciente que no dice las cosas coherentemente, puede ser afasia de Wernicke. Pero esto ya es más del neurólogo. Por ejemplo, si habla rápido, es trastorno bipolar. Esto ya son trastornos psiquiátricos. Entonces, esto es trastornos del habla. Trastornos de la percepción. Esto es, la persona puede tener ilusiones. Una cosa es una ilusión y la otra son alucinaciones. Entonces, ilusión es un estímulo que sí está presente. El paciente, digamos, lo toma como referente a él, o nada más cambia el sentido del estímulo. Por ejemplo, si la persona está en un cuarto y escucha algo, ok, es cierto que escuchó algo, pero puede ser que la persona es como si hubiera escuchado que le estaban hablando.
Entonces, el estímulo está presente, pero el paciente lo interpreta de otra manera. Puede ser que se haya caído el plumón, por ejemplo, y el paciente escucha como si le hablaran. Eso es una ilusión, porque sí está presente el estímulo. La alucinación es una falsa percepción, o sea, aquí no hay estímulo. Y tenemos alucinaciones, por ejemplo, visuales. Visuales, que esto generalmente es por medicamentos o enfermedades orgánicas. Pueden ser alucinaciones táctiles, que generalmente es por intoxicación con cocaína o síndrome de abstinencia de alcohol. O sea, donde la persona, por ejemplo, siente que le están caminando animales o insectos en el brazo. Pueden ser alucinaciones olfatorias, que esto generalmente es de los pacientes que tienen convulsiones. O pueden ser alucinaciones auditivas, que generalmente estos son de los pacientes psiquiátricos, como pacientes que tienen esquizofrenia. Esos son trastornos de la percepción. Pensamientos. Aquí es, digamos, qué tipo de ideas tiene el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen trastornos bipolares tienen lo que se llama flight of ideas, como vuelo de ideas, que es que tienen, digamos, una idea de que van a cambiar al mundo, o que van a hacer todo un discurso de cómo se acaba la pobreza en México o una cosa así. Y son ideas como extravagantes, digamos, como metas súper altas, pero más o menos saltan de una idea a otra idea, pero más o menos están relacionadas. En cambio, los pacientes que tienen por ejemplo, delirio o demencia, por ejemplo, sí pueden tener como ideas que saltan de una idea y van a otra idea, pero las ideas no están relacionadas. Esos son de pensamientos como tipo de ideas, y la otra es per se que está pensando el paciente. Como por ejemplo, si el paciente tiene paranoia, o si el paciente tiene ideas suicida, por ejemplo. Luego, juicio y conocimiento. Entonces aquí es, por ejemplo, le vamos a preguntar a la persona qué hace si, por ejemplo, se encuentra una caja así, que tiene aquí una dirección y está sellada y está en la calle. ¿Qué es lo que una persona normal haría? Agarraría esto y lo pondría en el paquete del mail. Entonces, juicio y conocimiento. Fiabilidad es si el paciente evalúa cómo está el paciente. Pues tiene capacidad de evaluar o de asesorar cómo está el paciente. Fiabilidad. Luego, cognición. Entonces aquí dijimos, vamos a ver concentración y atención, que eso es, al paciente le pedimos que cuente, por ejemplo, a partir de 100 y que le vaya quitando 7. Entonces 100 menos 7 dirá 93. Y luego menos 7 dirá 66. Y luego menos 7 dirá 59. Y así. Si esta es muy difícil, entonces le decimos que le quite 3. Entonces 100 menos 3. Y si esta es muy difícil, le decimos que deletree la palabra world, que es mundo en inglés, pero al revés. Al revés, por ejemplo. La otra es memoria. Entonces tenemos que probar memoria reciente, ver si el paciente se acuerda. Memoria remota. Y esto lo vamos a ver más específico en el siguiente video. También vamos a probar el pensamiento abstracto, que son los pacientes o las personas que tienen menos de 12 años, tienen pensamiento concreto. Y ya si tienen más de 12 años, tienen pensamiento abstracto. Por ejemplo, si a la persona le decimos que tenemos una pera, aquí está la pera, y una manzana, ¿en qué se parece una pera y una manzana? Una persona de menos de 12 años que tiene un pensamiento concreto diría, por ejemplo, las dos son redondas, más o menos. Y una persona que tiene más de 12 años diría, las dos son frutas. Si, por ejemplo, ponemos a comparar un avión con un pájaro, entonces una persona que tiene menos de 12 años diría
los dos tienen alas. Una persona que tiene más de 12 años dirá los dos vuelan. Eso es pensamiento abstracto. Lo otro es ver la habilidad visoespacial, que esto es, lo vemos más específico en el siguiente video, pero tenemos que poner figuras, digamos, que sean difíciles de poner en 3 dimensiones, en donde vamos a poner 2 polígonos intersectados, que es clásicamente ponemos un polígono así, 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 y otro así. Más o menos, tienen que ser 2 polígonos intersectados. Y lo otro va a ser, queremos saber el nivel de inteligencia del paciente. Y esto lo podemos medir preguntándole a la persona, por ejemplo, ¿cuál es el presidente actual? ¿Cuál fue el presidente pasado? Y el presidente antes de ese, por ejemplo. Y ciertas cosas fáciles de cálculo, como por ejemplo 7 por 3 o cosas así. Y más o menos esta es una introducción general a todo el cuestionario grande de 30 preguntas de la prueba de Feinstein, en donde más o menos abordamos esto: descripción general, humor y afecto, trastornos del habla, trastornos de la percepción, pensamiento, juicio, conocimiento, nivel de inteligencia, cognición, que es pensamiento abstracto, memoria, concentración y atención, y fiabilidad. Nos vemos en el siguiente video: futuros médicos, científicos e ingenieros.